Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras cimarronas. Hoy nuestro programa estará exclusivamente dedicado a la grave escalada del conflicto israelí-palestino. Vamos a entrevistar a Joel Schwartz, sociólogo, historiador, residente en Israel. Hola Damián, hola Martín, un saludo para ustedes y para toda la audiencia desde Israel. Bueno, Joel, gracias por estar ahí, y lo primero que te queríamos preguntar es, si nos podés, yo ahí hice una pequeña descripción de acuerdo a lo que sale en los medios de comunicación, pero vos estás ahí y nos gustaría que nos cuentes cuál es el panorama actual, qué está pasando hoy ahí en Israel. Miren, yo creo que lo primero por lo que tenemos que empezar, y no es un dato menor ni un simple detalle, es que todas las mañanas desde el sábado, desde domingo, y a veces 2 o 3 veces al día, nos asomamos a las noticias y descubrimos un nuevo nombre, descubrimos una nueva persona o un grupo de personas que están o que fueron encontrados muertos o que están desaparecidos, lo que quiere decir que o que han sido secuestrados y están rehenes en la Franja de Gaza, o que no han sido encontrados sus cadáveres, a pesar del rastrillaje que se viene haciendo ya desde el sábado a la tarde por toda la frontera, los 64 kilómetros de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Y esto es importante entender, porque en un país como Israel, que es un país que tiene 9 millones de habitantes, o un poco más de 9 millones de habitantes, estamos hablando de una cifra sideral, pero estamos hablando de que no hay familia, no hay profesión, no hay grupo profesional de lo que sea, no hay grupo de amigos que no tenga alguien que esté entre las víctimas, ¿sí? En un país como Israel, de donde yo vivo, en el centro del país hasta la Franja de Gaza hay menos de 100 kilómetros, y hasta la frontera con el norte hay un poco más de 100 kilómetros, no solamente que la gente se conoce mucho, sino que las distancias son muy pequeñas también, y esto hace con que la sociedad esté traumada, esté pasando por un trauma que es un trauma sin precedentes. Es un trauma que hay todo tipo de cálculos de lo que significarían los números que estamos hablando acá si se traspapelaran a un país como Argentina, a un país como Estados Unidos, a un país como Inglaterra, de los miles y miles de personas que en cada uno de estos países significaría una masacre como la que se vivió acá el sábado. Entonces creo que ese es un punto de partida para hablar de cómo lo estamos viviendo y qué es lo que está pasando. En lo concreto, si vamos a las acciones a lo que está pasando en las últimas horas continúan los bombardeos, como bien explicaste vos al principio en tu introducción, continúan los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Hay todo el tiempo intentos de individuos o de grupos de terroristas de reingresar a Israel. La frontera fue nuevamente cerrada, después que cerrada en un sentido más figurado, porque el muro de contención que había entre Gaza y Israel se rompió en 30 lugares diferentes, y ahora lo que hay son básicamente tropas y artillería que están apostados en esos lugares para impedir que pasen en nuevos grupos terroristas. Pero los ataques aéreos por un lado, y estos intentos esporádicos de volver a producir un atentado en el sur por el otro. Pero yo diría que si vamos a ampliar un poco más el mapa de lo que está pasando, Israel hizo el enrolamiento de reserva más grande de su historia. Estamos hablando de 300.000 efectivos de la reserva, es decir, ciudadanos comunes que han sido llamados a la reserva para diferentes unidades de combate, y que están apostados no solamente en el sur, como cabría esperar, sino a lo largo y a lo ancho del país,
y también en un número bastante grande dentro de lo que sería la frontera norte. La frontera norte es la frontera que Israel la mira con mucha desconfianza porque en cualquier momento existe la posibilidad, y ya hubo un disparo de un mortero contra una unidad del ejército desde las posiciones de Hezbollah hace más o menos 5 horas. Hubo ayer un artefacto aéreo no tripulado que intentó penetrar el espacio aéreo israelí, que fue derribado. Hubo 5 milicianos de Hezbollah que entraron a Israel y que fueron armados y que fueron abatidos por el ejército. O sea, hay pequeños intentos de calentar la frontera norte de Israel y creo que ese es el tema que hay que prestarle mucha atención ahora en las próximas horas, en los próximos días, y me da la sensación de que en cualquier momento ahí puede estallar ese polvorín. A pesar de que debo decir, y este es el tercer tema que me parece que hay que mencionar de lo que está pasando, que la presencia del portaaviones americano que está estacionado frente a la isla de Creta, a pocos kilómetros de aquí, y el discurso muy firme y muy claro de Biden ayer a la tarde, solidarizándose y más que solidarizándose, declarando a Israel como su aliado y advirtiendo a los otros países de la región de no intervenir, creo que funciona como una maniobra disuasoria, o debería funcionar, o intentan que funcione como una maniobra disuasoria con relación a Hezbollah en primer lugar en el Líbano y a otros proxies de Irán o al mismo Irán que están por la zona y que de alguna manera quieren mover la cosa. El último punto de lo que está pasando hoy es el tema del interno, ¿sí? Después de una dilación inexplicable de 4 días, aparentemente habría llegado a un acuerdo con una parte de la oposición, con el partido que se llama el Campamento Nacional, que es el partido del ex comandante del ejército Benny Gantz, para entrar a la coalición de gobierno por un periodo corto de tiempo, durante el tiempo que dure el conflicto bélico, durante el tiempo que dure la guerra. Con todo tipo de condicionamientos de lo que van a poder hacer, tanto Gantz como su segundo en el partido, que también es un ex comandante del ejército, Gadi Eisenkot. Los dos van a ser parte del gabinete de guerra, pero no de otros aspectos de las decisiones del gobierno. Hay toda una cuestión que todavía no está clara de cómo esto se va a llevar adelante, pero en principio habría un principio de acuerdo a lo que sería un gobierno de emergencia. No me atrevería a llamarlo gobierno de unidad nacional porque algunos de los principales partidos de la oposición no son parte de ese gobierno. De hecho, el principal partido de la oposición, Yesh Atid, el partido de Yair Lapid, que el que obtuvo más votos después del Likud de Netanyahu, no sería parte en un principio de este gobierno de emergencia que estaría levantando. Joel, antes de entrar más en la parte más, si quieres, geopolítica, del impacto que puede tener a nivel regional y los actores que podrían intervenir en los distintos frentes, te quería preguntar por algo que vos nombraste al principio, que tiene que ver justamente con el impacto que tiene en la sociedad israelí esta matanza, y no sé si sobre todo, pero también, y me parece que influye muy fuertemente, el tema de los secuestrados, de los rehenes, ¿no? Y la pregunta que te hago, ¿cuánto crees vos que esa situación inédita en cuanto por lo menos en la cantidad y en la forma y demás, cuánto puede condicionar la respuesta israelí? No sé si la está condicionando y si la condiciona, en qué medida puede condicionar el accionar del gobierno israelí para responder la agresión de Hamas. Yo creo que yo tengo la sensación y en cierta medida tengo también la esperanza de que la condiciona. Es decir, creo que sería terrible si el tema de los rehenes no estaría puesto sobre la mesa y como uno de los principales factores a tomar en cuenta a la hora de tomar cualquier determinación de tipo militar, ¿sí? Creo que sí está sobre la mesa. Es más, tengo la sospecha, por llamarlo de alguna manera, de que una de las razones por las cuales todavía no ha habido
inicios de algún tipo de invasión terrestre sobre la Franja de Gaza. Y tampoco el gobierno se ha pronunciado acerca de cuáles serían los objetivos puntuales de la guerra, ¿sí? Porque más allá de la retórica de recuperar la capacidad de disuasión israelí, que está completamente quebrada, y más allá de la retórica de alguna manera de tomar revancha contra este crimen horrendo, no hay una decisión. ¿Qué significa esto en la práctica cuando lo ponemos sobre el mapa, cuando lo ponemos sobre el terreno, cuando lo detallamos en acciones bélicas concretas? ¿Qué es lo que significa? Sobre eso no se ha hablado públicamente, y yo me imagino que sobre eso también pesa mucho el tema de los rehenes. Solo para que entiendan, las dos organizaciones que hoy en día forman, digamos, parte del Frente Bélico Palestino, las dos organizaciones terroristas, y perdónenme, yo sé que en Argentina algunos se niegan a llamarlas organizaciones terroristas, pero creo que después de las imágenes del sábado no hay ninguna duda de que esto es lo que son, y no sé si hay una palabra más dura en el léxico para describirlas. Estas dos organizaciones, el Hamas por un lado y el Yihad Islámico por el otro, han declarado que entre las dos tienen más o menos 130 prisioneros, un poco más. El gobierno de Israel ya le ha notificado a 80 familias que sus seres queridos están prisioneros, que están comprobadamente prisioneros en la Franja de Gaza. Tenemos ahí una diferencia de personas que todavía no sabemos en qué estatus están, de quiénes se trata, no han sido identificados y aparentemente tampoco se han pasado los nombres. Esto es un tema que todavía está en el tapete. Yo creo que no hay forma de que el gobierno de Israel, a la hora de tomar las decisiones, no lo tenga en cuenta. Sin embargo, por lo menos en los discursos públicos, tanto de Netanyahu como de algunos miembros del gabinete, y especialmente la parte del ejército, el tema de los rehenes no ha sido puesto en un primer plano a la hora de plantear cómo va a ser los siguientes pasos de la guerra. Sí lo planteó ayer Biden en el discurso, dejó muy claro que uno de los objetivos a cumplir tiene que ser la liberación de todos los inocentes que están en manos de... Encima vos tenés ahí una presión internacional porque hay rehenes también de otras nacionalidades, ¿no? Me parece que eso, bueno, no sé si influye también. Argentinos creo que hay, y hay de otros países, es correcto. Sí. Correcto, hay argentinos, de hecho 2 de los argentinos yo los conozco. Hay por lo menos gente de países europeos, hay trabajadores extranjeros que trabajan en la agricultura. Justamente la zona que fue atacada es una zona que hay muchos trabajadores extranjeros de Tailandia, de otros países que vienen a trabajar temporariamente a Israel. También han sido víctimas, han sido asesinados algunos y otros están secuestrados, y entiendo que algunos otros países de Latinoamérica también están hablando de ciudadanos suyos que están secuestrados en la Franja de Gaza, que son rehenes en la Franja de Gaza, o sea, y americanos y alemanes. O sea, hay una presión internacional, o va a haber una presión internacional sobre este tema, sin duda alguna. Decir que sobre esto va a haber lo que discutir y va a tener que ser tomado en cuenta a la hora de tomar cualquier determinación militar. Joel, una pregunta con respecto a la población árabe israelí que vive, que es un porcentaje importante, creo que alrededor de un 20%. ¿Cómo reaccionaron o cómo están reaccionando el partido político también RAM con respecto a esta incursión del grupo terrorista Hamas? Mira, es muy interesante tu pregunta porque vamos a hablar de la mayoría, ¿sí? Y ahora venía escuchando por la radio de que una enfermera escribió en las redes sociales a favor de la masacre y que inmediatamente fue dispensada de sus funciones, y que alguien que trabaja en la municipalidad de Jerusalén y una persona de origen árabe, pasó algo parecido. Pero si hablamos del grueso de la sociedad árabe y de sus representantes, el repudio ha sido total. Inclusive Mansur Abbas, el líder de RAM, que es uno de los 2 partidos más importantes dentro de lo que es la población árabe, llamó a liberar a los rehenes de inmediato y escribió: este no es el camino del Islam.
y todos los partidos políticos árabes llamaron a la población árabe a solidarizarse con lo que está pasando con el pueblo de Israel y a repudiar esta masacre. Ayman Uda, que es el otro líder de otro de los partidos árabes, escribió, si usted escribió así como dirigiéndose a Hamas, si ustedes creen que esto es una ayuda para la causa palestina, les estoy comunicando que es todo lo contrario, esto daña la causa palestina. Hace 75 años que venimos peleando por la causa palestina, no nos están haciendo ningún favor. Que creo que representa un poco el sentimiento de la mayor parte de la población israelí, de la población árabe israelí, que hay que entender que la mayor parte de la población árabe israelí vive con sus dificultades, con sus derechos sociales diferenciados, con su sensación de discriminación en algunos casos, con su sensación de ser ciudadanos de segunda en algunos sectores y en algunas áreas, y con todo eso junto es una sociedad que está completamente integrada a la sociedad israelí en lo económico, en lo profesional, en lo cultural inclusive. Por más que muchos de ellos sientan la solidaridad con la causa palestina y se sientan a sí mismos parte de una nación palestina, pero como ciudadanos son ciudadanos del Estado de Israel. Lamentablemente hay dentro de la política israelí, inclusive dentro del propio gobierno, los sectores que aprovechan esta situación para tratar de azuzar el odio antiárabe dentro de Israel. No quiero decir con esto que no haya árabes que han apoyado estas masacres, porque los hay también, por supuesto, dentro de 1 millón de árabes israelíes, hay también los que han apoyado estas masacres y seguramente los que las han vivado y los que las han salido a festejar, pero si hablo de lo que es el mainstream, ¿sí? La corriente central ha sido de repudio total, y como nunca faltan los ultras de nuestro lado, del lado de los judíos israelíes, también el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un personaje bastante nefasto de la política israelí, ya ha salido a decir que ordenará a la policía prepararse para la rebelión de los árabes israelíes, que no pareciera que va a ser algo que hoy yo diría que no es algo que pareciera que va a suceder, pero cuando uno empieza a pinchar y a azuzar, uno nunca sabe cuáles son las consecuencias que una cosa así puede tener. Se hablaban, Joel, de que iban a armar a los colonos. ¿Es posible si es que no están armados, digo, ¿no? Pero que sí iban a armar fuertemente? Mira, a ver, si nos referimos a lo que se llama los colonos en Judea y Samaria o en la Cisjordania, la mayoría de ellos son reservistas del ejército, tienen armamento propio y además hay una presencia militar muy fuerte en Judea y Samaria, que es justamente uno de los problemas que lo hemos estado charlando en estos días, que parte de los destacamentos militares que deberían haber estado custodiando la Franja de Gaza estaban destinados al policiamiento en Cisjordania y no en su lugar natural. Así que muy poco más se puede hacer. Se hablaba de la creación de una especie de guardia nacional, siguiendo el modelo de algunos países en los cuales existe la Guardia Nacional como una especie de policía paralela que accionaría en esos lugares. Esto todavía es un proyecto que existe hace muchos años en Israel y que Ben-Gvir, personaje que acabo de nombrar, trató de llevarlo adelante en los últimos meses, pero todavía no está para nada resuelto ese tema. De lo que sí se habla es de que en los poblados de la frontera, que no son, nosotros hablamos de colonos, nos referimos a aquellos que viven en Judea y Samaria, o que antes vivían en la Franja de Gaza, que son aquellos que viven en territorios que no son, desde el punto de vista internacional, parte del Estado de Israel, lo que reconocido como Estado de Israel desde las fronteras de 1948, 1949, por ejemplo, la gente que vive en los kibbutz, en los kibbutzim o en las aldeas agrícolas en la Franja de Gaza, no tenía suficientes armas para la autodefensa.
Y se está hablando de que otro tanto estaría pasando en el norte del país. Si llega a haber un ataque parecido en el norte del país, habría poco armamento para la autodefensa de esas poblaciones. Y que quede claro, hasta que el ejército llegó el sábado, fueron los grupos de guardia de las colonias agrícolas los que tuvieron que hacerse cargo de la defensa de sus familias, de sus casas, de su propiedad, en algunos casos con mucho éxito y en la mayoría de los casos fueron masacrados ellos y sus familias y todo lo que estaban defendiendo. Joel, te hago esta pregunta porque, bueno, ahí Martín te preguntó sobre la reacción más, y yo también sobre la reacción más de la sociedad israelí. Por lo menos las noticias que llegan acá es que en Cisjordania la situación, entre comillas, está tranquila. Y te hago esta pregunta, ¿a qué lo atribuís o si lo esperabas y esto cómo puede condicionar lo que viene? Y también si tenés alguna hipótesis o no, o pensaste o analizaste por qué Hezbollah no actúa en paralelo teniendo en cuenta el golpe tan fuerte que dio en el sur Hamás. Digo, podría haber sido muy desestabilizador todavía aún más para Israel, algo combinado. No sé si quizás te estoy pidiendo demasiado análisis sobre algo que está pasando ahora, pero a ver si vos tenés alguna idea o por lo menos pensaste algo al respecto. Mira, vamos por la primera parte. Cisjordania no está tranquilo. Cisjordania es un polvorín. Hay constantes... hay dos tipos de problemas en Cisjordania, o tres. Por un lado, hay una falta de control o una falta de gobierno en Cisjordania por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que se puede atribuir a fallas propias de la Autoridad Nacional Palestina y a la falta de colaboración manifiesta de la actual administración israelí, que si había un axioma que todas las administraciones israelíes del 94 para acá mantenían, incluyendo todos los gobiernos de Netanyahu, era que la Autoridad Nacional Palestina es un activo a la hora de parar atentados terroristas o de defender, digamos, esa frontera este de Israel de algún posible, de una situación con la que vivimos en la frontera sur este fin de semana. Por un lado. Por otro lado, tenés el problema de que hay grupos de Hamas y de otras organizaciones integristas que están continuamente tratando de realizar atentados, pero como dijimos antes, el gobierno de Israel o las fuerzas de seguridad y el gobierno están avisados de que esto puede pasar, están, digamos, precavidos de que esto puede pasar, entonces hay mucho más policiamiento y hay mucho más foco puesto en esa región, lo cual hace que la mayor parte de estos atentados sean parados. Y yo tengo que decir lo tercero es que hay una constante política de provocación por parte de algunos de los colonos judíos que responden a algunos de los grupos mesiánicos integristas que hoy, lamentablemente, para mí, integran el gobierno de Israel y que se sienten amparados por la fuerza de seguridad y por la política actual y que salen a hacer continuas provocaciones que también han motivado de alguna manera parte o que son usadas como excusa después a la hora de producir atentados. Yo creo que esto también tiene que ser tomado en cuenta, no son la mayoría, ni siquiera son la mayoría de los colonos, ni siquiera son la mayoría de los colonos religiosos, pero hay pequeños grupos que han hecho de la provocación y del tratar de azuzar al máximo el conflicto con los palestinos en Judea y Samaria, su misión en la vida y hacia allá quieren orientarse. O sea que Judea y Samaria es un polvorín que de alguna manera Israel sabe, a diferencia de lo que pasó en la Franja de Gaza, Israel sabe y tiene muy presente que es un polvorín y por lo tanto hay todo tipo de mecanismos, inclusive mecanismos de conversaciones con la Autoridad Nacional Palestina bajo la mesa para tratar de frenarlas en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, vuelvo a repetir, sin hacer futurismo. Respecto a lo que preguntaba sobre Hezbollah, mira, la teoría que yo vengo escuchando es que esto, que claramente no fue un acto espontáneo de rebelión, como algunos trasnochados de la izquierda latinoamericana nos quieren hacer creer,
esto es algo que claramente contó con organización, contó con inteligencia, contó con recursos, contó con mucho planeamiento y con tiempo para ser planificado. Hay quienes dicen que quien está por atrás de esto es claramente la mano del régimen iraní, hay razones de peso para pensarlo, y de alguna manera la idea, si esto es así, sería que Israel se empantane bien empantanado en Gaza, como acostumbra suceder, con una entrada terrestre, con la mayor parte del ejército abocado a las tareas de búsqueda de los jerarcas de Hamas y de rescate de los rehenes en los túneles y en la intrincada red de callejuelas de que es la Franja de Gaza, y ahí, cuando Israel esté bien empantanado, empezaría el ataque de Hezbollah, que sería también un ataque combinado de cohetes por un lado y fuerzas terrestres por el otro. El factor sorpresa que tuvo Hamas en el sur ya no lo va a tener Hezbollah en el norte, y otra vez yo creo que eso, sumado de alguna manera a cierta actitud disuasoria muy clara de Estados Unidos, estaría frenando que Hezbollah asuma una posición más radical, más militante, más belicista en estos días, a pesar de que el discurso es claramente de que estamos ahí, de entrar a solidarizarnos y colaborar con nuestros hermanos palestinos. Estamos ahí, pero no dan el paso por ahora. Todo indica que esta guerra no va a terminar sin un enfrentamiento también en el norte. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de ese enfrentamiento y qué va a incluir ese enfrentamiento? Es algo que todavía no podemos medirlo, por lo menos la información que disponemos, los que no estamos, en presencia de informes de inteligencia o ese tipo de cosas. Joel, en Cisjordania, bueno, sí, hay manifestaciones que están siendo reprimidas en la Cisjordania, digamos, ocupada por el ejército israelí. Hay muertos, se elevan a 19 y más de 100 heridos. Lo que preocupa mucho, y era una pregunta que te quería hacer, es, viendo el deterioro que lleva la autoridad, desde mi punto de vista, ¿no? El deterioro de la autoridad palestina, digamos, ¿no? Y del hecho de que no hayan sido, de que ya llevan muchos años sin elecciones, y que el prestigio y la corrupción es un tema permanente de conversación. ¿Tú pensás que esta situación del grupo Hamas empodere a la juventud palestina de Cisjordania, o es un riesgo a correr, o las cosas están controlables, digamos? Creo que es un riesgo a correr, sí. O sea, básicamente, si nosotros miramos, a ver, es muy fácil y es muy fácil para los que tratamos de analizar esto, entenderlo, sobre todo en función de la ocupación, en función de la falta de voluntad de Israel de darle algún tipo de esfuerzo, llegar a algún tipo de acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, o permitir que la Autoridad Nacional Palestina tenga mayores posibilidades de actuar con autoridad. Pero paralelamente a eso, es absolutamente cierto, vos hablaste de corrupción, vos hablaste de un acto de perpetuarse en el poder, un proceso de perpetuación en el poder de Muhammad de Abbas y del grupo Fatah, de que no hay elecciones, a pesar de que tendría que haber habido elecciones, de que no hay ningún tipo de movimiento, digamos, político a favor de una mayor apertura, democrática en la franja, en Cisjordania, y todo eso está llevando a, sí, en muchos sectores una mayor identificación con los grupos integristas, que parece que son los únicos que estarían dando algún tipo de respuesta, que estarían tomando algún tipo de revancha por lo que está pasando durante todos estos años de ocupación. Es un peligro, y en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar el día después
de que estas autoridades de la Autoridad Nacional Palestina ya no estén más. Sí, Mohammad Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, tiene más de 80 años, en algún momento va a dejar su cargo y alguien tendrá que hacerse cargo, habrán elecciones tuteladas por Israel, absolutamente caóticas probablemente, porque no existe un orden dentro de lo que es Cisjordania en ese sentido. Nadie sabe a ciencia cierta lo que puede pasar ahí. No cabe duda que Hamás está haciendo un trabajo de zapa de hace muchos años para lograr, digamos, tener mayoría en esa región también. Joel, te hago la última cortita y ya no te molestamos más, y tiene que ver un poco también con esto de Hamás, y la pregunta que te hago es, según tu experiencia y tu análisis, ¿por qué ahora? ¿Por qué Hamás lo hizo ahora? Y cuánto de responsabilidad, si se quiere, tuvo el gobierno de Israel en cuanto a negligencia, o por lo menos a no ver algo o no entender una situación que estaba sucediendo tan cerca de su frontera, ¿no? Mira, yo supongo que esa es la gran pregunta, y la gran pregunta va a quedar para los jueces que investigarán esto cuando esto termine, y probablemente mucho va a quedar para los historiadores del futuro. Pero indudablemente podemos hablar del interés iraní, podemos hablar de la geopolítica, de parar la normalización entre Israel y Arabia Saudita, que estaba en pauta en las últimas semanas. Pero yo creo que más allá de eso hay una cuestión esencial, y que es el reconocimiento por parte de los vecinos, especialmente de los grupos radicales como Hamás y Hezbollah y Jihad Islámico, de la debilidad interna de Israel. Es algo de lo que se venía hablando frecuentemente, es algo de lo cual en los últimos meses el gobierno fue advertido, de que toda la discusión política y la agenda política del gobierno estaba comprometiendo la seguridad de Israel, estaba generando una división interna que estaba dañando la cohesión interna y la seguridad del Estado de Israel, y a eso se le suman decisiones que creo que son decisiones puntuales, decisiones estratégicas, como la de, como dijimos antes, derivar parte importante de los efectivos que deberían estar cuidando esa frontera a otra frontera. Mientras nosotros estamos conversando aquí, me llega el mensaje de que todo el norte de Israel acaba de entrar en situación de emergencia, con aparentemente efectivos terroristas que han ingresado en algún punto del norte del país, y también con ataques o con posibilidad de ataques con misiles en lo que sería el norte de Israel. O sea que parte de lo que veníamos hablando aparentemente se está empezando a dar. Se está empezando a dar. Bueno, Joel, de acá te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho, y bueno, quedamos un poquito en contacto. Un fuerte abrazo, Joel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, y gracias por el tiempo, y un saludo a la audiencia. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.